Este programa está basado en hechos reales y ciertas situaciones se han dramatizado. Algunos diálogos y personajes son ficticios. Hay quienes pensaban que tenía una vida maravillosa. Mi familia me amaba, vivíamos en una linda casa. Tenía todo lo que quería. Por eso, creo que mi vida era como un cuento de hadas. Hasta que un monstruo se llevó mi final feliz. Y nadie sabe quién fue, excepto yo. Voces sepultadas. Ali Kemp. En realidad no creo que nadie esté listo para morir. Y menos a los 19 años. El día en que nació Ali fue sin duda el día más feliz de mi vida. Y la llamé princesa. Ali era su pequeña princesa en todo el sentido de la palabra, porque era muy amorosa, muy amable y adoraba a sus padres. Tenía muchos planes para mi vida. Terminar la universidad, viajar por el mundo. Había tantas cosas que quería ver y hacer. Por mucho tiempo sentimos que Ali marcaría una gran diferencia en este mundo. Pero cuando volví a casa en verano, después de mi primer año en la universidad, no sospechaba que sería el último verano de mi vida. Ali y sus dos hermanos menores trabajaban en la piscina del vecindario. El día 18 de junio estaba un poco nublado y en realidad no había nadie en la piscina. El sol no se asomó ese día. Simplemente no quiso salir después de la lluvia matutina. Por supuesto que uno no piensa que porque el día está sombrío, quiere decir que vas a morir. Ella telefoneó aproximadamente a las 2:50. Y después, como a las 3:15, llegó una amiga suya. Nuestra amiga no la pudo encontrar, pero vio que alguien se alejaba. Vio un hombre blanco. Saliendo de la zona de la piscina, él la saludó a lo lejos y ella también lo hizo. Luego se fue del lugar. Ella se fue pensando que se trataba de un amigo. Él incluso le sonrió y la saludó. Pero ¿cómo podía saber ella que el diablo puede lucir tan normal? Aproximadamente a las 5, el hermano de Ali llegó para relevarla y cuando entró, vio que su teléfono aún estaba sobre la mesa. Su hermano estaba preocupado de que ella no estuviera ahí y como no la encontraba en ninguna parte, llamó a Roger, su padre. Roger vive muy cerca de la piscina y cuando llegó la buscaron por todos lados. Busqué en las cercanías y en el fondo de la piscina. Busqué por todas partes. Estuve perdida un rato flotando en la oscuridad. Pero sabía que mi padre llegaría y encontraría a su pequeña princesa. Y así fue. Caminé hacia la sala de bombeo y casi me retiraba cuando al mirar hacia abajo vi una pierna por debajo de la lona y en ese momento comencé a acercarme y estaba Ali. La saqué de ahí. La habían maltratado mucho. Tenía moretones por todo el cuerpo. Cuando llegó la policía médica, Roger intentaba mantenerla con vida. Le decía que debía luchar. Tenía que estar consciente. Tenía que volver a mi lado. Cuando estoy en la piscina, dejo que el agua me arrulle. Tal como cuando era un bebé y papá me mecía para dormir. Solo que ahora lo hace por una razón muy distinta. Era muy evidente que Ali había tratado de defenderse. Tenía varias heridas en sus dedos, también en su rostro y un golpe detrás de su cabeza. Llevan a Ali Kemp rápidamente al hospital.
Poco después, la declaran muerta. Flotaba. Flotaba lejos de mi cuerpo y lejos de todos los que amaba. Para mí el dolor había terminado, pero para quienes dejaba atrás, recién comenzaba. Nuestros corazones sentían un dolor que nadie podía imaginar. Era el peor sentimiento del mundo. En lo personal fue una investigación muy difícil, ya que todos nosotros tenemos hijos y queríamos atraparlo a toda costa. En este momento mi asesino está corriendo, moviéndose rápido para que nadie pueda fijarse en la sangre de sus manos, pero dejó atrás una pequeña parte de sí mismo. Los investigadores de la escena del crimen procesaron toda la sala de bombeo. Había claros signos de lucha. También había un equipo de primeros auxilios abierto, con unos tubos de antibióticos derramados a cada lado de su cuerpo. Había algo de sangre en el borde de las tapas, lo que fue una evidencia crucial. El ADN del asesino estaba en ambas tapas y en los tubos. El lugar donde fui asesinada está marcado por mi sangre. La sangre de mi asesino también se encuentra ahí. Él pensó que podría escapar sin problemas, pero se equivoca. Mientras yo estaba ocupada asistiendo a la universidad y saliendo con mis amigos, nunca pensé que el reloj avanzaba. Pero incluso si tuviera que vivir todo de nuevo, no cambiaría nada. Excepto que ahora sé que el mal es tan real como la muerte. Un amigo me dijo que Ali fue asesinada. Ella estaba trabajando en la piscina. Alguien llegó, luego la atacó y se fue. Estábamos aterrados. O sea, esta persona aún estaba por ahí y fue como una horrible pesadilla. Piensas en muchas cosas. ¿Quién fue? ¿Cómo pudo suceder? ¿Quién pudo hacer algo así? ¿Qué puedes hacer para que lo atrapen? Es muy difícil pensar que alguien de mi propio pueblo quisiera dañarme. Pero eso fue lo que sucedió. Y los investigadores tendrán que descubrir por qué lo hizo. Esto parecía un homicidio muy extraño. Por ahora, sabíamos que existía un asesino entre nosotros que andaba suelto. El ADN recuperado en la escena del crimen es incorporado a CODIS, la base nacional de datos de criminalística. Este tipo de asesinos ha llevado una vida llena de crímenes. Teníamos la esperanza de haber encontrado el ADN. No era así. Entonces teníamos que empezar a caminar por las calles hablando con la gente. De todos mis amigos, yo era la que más se preocupaba de la seguridad. Nunca los habría dejado caminar solos en la oscuridad. Pero ahora es el momento que uno de ellos se preocupe por mí. Ella vio la cara de mi asesino. Él incluso la saludó. Y es la única que le puede decir a la policía cómo es él. Nuestra amiga que lo había visto fue rápidamente a hablar con la policía. Incluso hizo un retrato hablado de la persona que había visto. El retrato hablado no era una muy buena imagen. Su amiga estaba bastante traumatizada por lo ocurrido. Es difícil imaginar la cara de un asesino. A veces es necesaria la ayuda de un extraño que entienda ese tipo de cosas. Una de las razones por las que este caso me interesó fue que yo había sido retratista forense por muchos años y se me rompió el corazón cuando vi el rostro de esta bella chica en las portadas. Y vi al señor Kemp hablando de su hija. Eso me impactó. Lee es muy buena en su trabajo. Ella se especializa en trabajar con personas realmente traumatizadas. Mi amiga había bloqueado la información que la policía necesitaba debido a su miedo. Pero Lee Hammond tiene el poder de lograr que las personas liberen los recuerdos dolorosos. Le pedimos a Lee que viniera al departamento de policía para entrevistar a la amiga. Y logró un retrato mucho mejor que fue publicado por los medios.
Mi asesino tenía ahora un rostro, y todo el mundo podría conocer el rostro del mal. Pero hay quienes ya lo conocían. Después de 3 o 4 meses de investigación, nuestra primera pista llevaba a James Trader, quien se parecía bastante al hombre del retrato. El día del asesinato estaba trabajando en un garaje y el dueño nos explicó que era un trabajo muy arduo para 2 personas y que él mismo había estado allí, por lo cual estaba absolutamente seguro de que James no era el asesino. Algunas coartadas eran muy posibles, otras eran muy dudosas. Para los detectives de mi caso, lo más difícil era conocer la diferencia. Un asesinato era algo extraño en mi ciudad hasta que alguien desconocido lo hizo. Había que atrapar a ese hombre. No queríamos que él cobrara otra víctima. Ahora la policía lo está cazando, como él lo hizo conmigo. Al principio de la investigación teníamos a un individuo que se parecía a nuestro retrato. Se llamaba James Trader, pero su coartada era buena. La coartada parecía buena y el señor Strader fue eliminado de la investigación. No todo lo que la gente dice a la policía es cierto, pero no conozco a nadie que mienta voluntariamente para salvar a un asesino, aunque realmente nunca se sabe. Al avanzar la investigación, el señor Strader apareció nuevamente en nuestro radar. Él había secuestrado a una chica del sur de Kansas, la trajo acá y la violó. Decidimos que lo investigaríamos una vez más como posible sospechoso por sus recientes actividades. No solo lucía como el hombre que buscábamos, sino que tenía un historial de usar a las mujeres y se convirtió en una persona de mucho interés para los investigadores. Mi asesino estaba libre, libre para matar de nuevo si así lo quería, pero su tiempo de libertad terminaría pronto. Los medios de comunicación de Kansas destacaban mucho que él era sospechoso en el caso de Ali Kemp. Y además no sabíamos dónde se encontraba. De hecho, se encontraba en Utah. Recibo la llamada de un reportero que me dice, Lee, lo tenemos. Estaba en Utah y luce exactamente como el retrato hablado. Los investigadores obtienen una muestra de ADN de James Trader y la comparan con la muestra encontrada en la escena del crimen. El ADN de Trader no coincide. Cuando me llaman y me dicen, no lo podía creer. Todos estábamos absolutamente seguros. Repasé el hecho un par de veces pensando que ya lo teníamos, pero eso nunca se sabe. A medida que conocía a Roger, yo más conocía su fuerza de voluntad y carácter. Él se convirtió en una especie de vocero de todos los padres de la zona. El hombre que me asesinó lo tenía todo calculado. Pensó que podía matarme y seguir normalmente con su vida, pero se equivocaba, porque no conocía a mi padre. Durante la investigación, Roger estuvo muy asustado de que el caso perdiera interés. Por eso planeó nuevas e innovadoras ideas para que la investigación siguiera en el ojo público. Conducía por una vía interestatal y vi un cartel. Pensé, ¿por qué no? ¿Por qué no convertirlo en un cartel? Habría muchos ojos que mirarían el cartel, miles y miles cada día. El letrero era excelente. La gente podría conducir y verlos todos los días pensando, ¿y qué pasó con ella? Y recibiríamos muchas llamadas de mucha gente. Todos están buscando a mi asesino. Algunos lo han visto. El único problema es que no lo saben. Él puede haber lavado mi sangre de sus manos, pero nunca podrá lavar de su mente lo que me hizo.
En febrero de 2004 recibimos un dato de parte de alguien que había visto los carteles y dijo que pensaba que un probable sospechoso podría ser Ted Hoover, dueño de varias piscinas y que trabajaba en el lado sur del área metropolitana de Kansas. Contactamos a Ted Hoover. Él tenía una coartada para ese día, pero además no quería darnos una muestra para ver su ADN. Decía que hablaría con su abogado y nos llamaría, pero nunca lo hizo. Cuando el investigador llamó al abogado para fijar una cita y obtener la muestra de ADN, este dijo que su cliente se había ido. Me encantaba jugar a las escondidas cuando era pequeña, pero cuando ya eres adulto, no puedes esconderte de tu realidad. Menos aún el hombre que me asesinó. Estoy muy lejos de mi familia, pero aún puedo sentir su amor. Y mi asesino nos acecha a todos. No pasará mucho tiempo hasta que esté en el lugar que le corresponde. No podíamos encontrar a Teddy Hoover en ninguna parte en el país y parecíamos estar en una calle sin salida. De hecho, no podíamos encontrarlo, pero seguíamos adelante. Luego, en agosto o septiembre del año 2004, recibimos una tercera llamada referida al señor Hoover y en ella decía que vivía con su novia. Nos dieron su nombre y apellidos. Así que pudimos encontrarla y ella estaba viviendo en una casa de Connecticut. El Servicio Postal de los Estados Unidos nos informó que un hombre llamado Benjamin Appleby recibía correos en esa casa de Connecticut y comenzamos a atar los cabos sueltos. Resolver un asesinato es como hacer un rompecabezas. Comienzas a juntar todas las piezas y puedes llegar directamente al asesino. Estábamos seguros de que ambos eran la misma persona, Ted Hoover y Benjamin Appleby. La policía de Connecticut pudo condenar a Appleby. Tenía un historial de actividades lascivas y lujuriosas, además de una orden de arresto por ello. Y así pudimos arrestarlo. No creo que nadie sea capaz de cambiar, a menos que realmente así lo quiera. Incluso si cambiamos nuestro cabello, nuestra apariencia e incluso nuestro nombre, seguiremos siendo los mismos. Y la maldad sigue siendo la maldad, sin importar su nombre. Todos creíamos que este sospechoso era el tipo que estábamos buscando. Llamamos a Connecticut para que lo arrestaran y después poder investigarlo. Imágenes reales. Hay depredadores a quienes les gusta alardear sobre lo que hacen. Otros lo esconden en lo más profundo, pero la policía sabe que si eres lo suficientemente inteligente, puedes jugar su propio juego. Teníamos un muy buen esquema de juego. Teníamos una escena del crimen, fotos, un cronograma, en verdad, todo lo necesario. Lo trajimos y de inmediato sus ojos se fijaron en un cartel. Y no podía sacar la vista de ahí. Es muy difícil ver lo que hiciste justo frente a ti. ¿No es verdad, Benjamin? Ver exactamente lo que hiciste. Te dan hasta ganas de llorar. Entonces dejó caer la cabeza entre sus manos y declaró que él la había matado. Allie was in the pump room. No, I just hit on her, man. She was good looking. I was blocking the doorway. She rejected me. She pushed me back. I just lost it. El señor Appleby era un tipo bastante fuerte. Había estado preso. Él era un luchador en la escuela. Sabía cómo pelear. Simplemente la doblegó. Recuerdo que vi a un gato matar a un pájaro solo por diversión. Lo acechó, luego lo atacó y lo mató, a pesar de que el pájaro no había hecho nada. Sé que es un acto de la naturaleza, pero no de los seres humanos. Nos dijo que cuando ella estaba inconsciente, fue hacia el equipo de primeros auxilios para obtener algún producto lubricante, para luego estimularse, pero no pudo. I don't know why the I did it. I killed her. And what happened? I strangled her, I guess.
Él la mató para no tener testigos y no ir a prisión. Ali era bella, inocente y buena, y además no hizo nada para merecer esto. Roger era un padre muy devoto. Nunca hubiéramos resuelto el caso sin su ayuda. Él tuvo la idea de los carteles y de mantener el interés de los medios en el crimen, y Roger nunca se rindió. Yo quería tener a ese hombre y tomé una decisión. Él había empezado una guerra con Ali, pero yo la terminaría. Siempre seré la princesita de mi padre, pese a que perdí mi final feliz. Y gracias a él, mi asesino no pudo cometer otro asesinato y dejar a otra princesa sin el final feliz de su cuento de hadas. Benjamin Appleby cumple su sentencia de cadena perpetua en la prisión estatal de Hutchinson. En el año 2054 podrá optar a la libertad bajo fianza.